bendecidos por toda la nación. Saludos a todos mis santos ángeles, que son nuestra creación, esos que por mí fueron hechos, como dice en Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué gozo me da saber que ustedes son mis ángeles fieles y estarán conmigo donde quiera que yo esté. Para el hombre natural, mis palabras son locura, porque no puede percibir las cosas que salen de la boca del Espíritu de Dios. En cambio, ustedes, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, y todo lo que yo hablo es discernido espiritualmente. Gracias al Dios vivo, que es fiel en cumplir todas las promesas, y en este tiempo del fin, ustedes son ese hijo que le sería fiel a Dios. Ya ha nacido, y gracias a ese hombre espiritual es que puedo hablarles toda la verdad, y la pueden sobrellevar. Abba Padres. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que se titula Procurad entrar por la puerta estrecha. En esta temática les voy a mostrar por qué Cristo dice que se esfuercen en entrar por esa puerta para ser salvos. Y también les voy a explicar cómo es que esta frase se puede mantener vigente si se supone que estamos ya predestinados para salvación. Eso podría causar una contradicción a los que han venido de la dispensación anterior, donde todo estaba supuestamente predestinado. Pero una vez más, estamos en un nuevo pacto bajo el régimen del Espíritu, y solo los que tienen el oído para oír pueden entender las cosas que salen de la boca de Dios. Siempre hemos pensado que miles de años atrás, Dios predestinó un cierto grupo de personas para que fueran salvos, pero hoy les voy a mostrar que no es así, y que el libre albedrío es una práctica normal cuando se trata de Dios y los hombres. Dios siempre le advierte a su creación qué deben y qué no deben hacer para siempre agradarle, y así sus días sean largos y prósperos. Esa es la salvación. Después de haber escuchado la ley de Dios y recibirla, le toca al oidor de esa ley cumplirla, o sea, tomar la decisión correcta como un Dios. La ley del Espíritu que yo les hablo son mis mandamientos, y eso es lo que te lleva a discernir entre el bien y el mal. Es por eso que hemos pasado por tantas pruebas en el viejo pacto. Si tú estás aquí sentado a mi mesa comiendo alimento sólido, es porque has alcanzado madurez, como nos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hoy en día es que podemos asegurarnos que hemos alcanzado madurez. Sabemos de verdad cómo discernir entre el bien y el mal, y así poder ejecutar solo el bien. En la dispensación anterior afirmábamos tener los armamentos para poder combatir contra los apetitos de la carne, pero seguíamos haciendo lo que la carne nos ofrecía. Así están todas las vírgenes insensatas y todo el resto del mundo. Todos admiten que tienen debilidades y siguen haciendo todo lo que a Dios no le agrada. No es moral decir que eres un hijo del Dios viviente y comportarte como un hombre carnal. Si tú no has cambiado tu manera de vivir y sigues como antes, entonces tú nunca conociste a Dios en el edificador. Yo te puedo asegurar mejor que nadie, porque yo soy la única que conoce a Dios Padre. Él es recto y aborrece al hijo de la esclava, ese que no sabe activar los dones del Espíritu, que son amor, poder y dominio propio. Con razón los discípulos de Cristo le preguntaban, ¿quién pues podrá ser salvo? Y dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Solo los espirituales que de verdad aman a Dios y quieren vivir solamente en la luz pueden ser salvos, porque son humildes y justos, les agrada servir a Dios de corazón limpio. Pero a los que les gusta vivir en el desorden de su mente carnal y no quieren dejar la pasada manera de vivir, te garantizo que esos jamás verán la vida eterna.
Todos los que participaron de la anterior dispensación tuvieron el libre albedrío para escoger entrar por la puerta o no. Yo sé que esas palabras, libre albedrío, pueden causar una inquietud en algunos de ustedes, porque nos enseñaron que el hombre no tiene libertad para escoger su salvación, porque Dios ya lo predestinó miles de años atrás. Y les voy a mostrar que eso no es así. Empecemos mirando lo que significa la palabra albedrío, facultad para obrar según la propia voluntad. Eso lo experimentamos todos en nuestro diario vivir, con la ropa que vestimos, la comida que escogemos. Bueno, en todo uno tiene libertad para escoger lo que quiere para sí mismo. Con Dios es de la misma manera. Unos buenos ejemplos de esa libertad que uno tiene para escoger son el hijo pródigo, que tuvo la libertad de pedirle a sus padres la parte de los bienes que le correspondía y salir a desperdiciarlo todo. Y también tuvo la libertad de regresar a casa a pedirle perdón a sus padres. También el joven rico escogió no tomar su cruz y seguir a Cristo. Si no existiera el libre albedrío, entonces se pudiera decir que Dios es injusto, y no lo es. Cuando Dios le da al hombre sus mandamientos, le informa de cosas que no debe hacer, porque si lo hiciere, tendrá consecuencias. Pero la persona tiene la libertad de escoger entre el bien y el mal. No es justo decir que a Dios no le interesa cómo te portes, si eres escogido serás salvo y ya. Pero la pregunta es, ¿qué es la salvación para ti? Si tú piensas que ser salvo es que tu espíritu nunca morirá y te llevarán a un lugar místico cuando salgas de tu cuerpo físico y después te despertarán para que vivas eternamente, como lo creen muchos por ahí, entonces ¿cuál fue el propósito de las dos dispensaciones? Si no es para salvarte de la muerte física. Cada vez que tú complaces al hombre terrenal es como dar un paso más hacia la muerte. Sin embargo, si solo atiendes al hombre espiritual, no desmayarás y vas adquiriendo más fuerza hacia la vida eterna. Mira cómo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese hombre exterior que se va desgastando es el terrenal, y solo si vives conforme al hombre espiritual, es que esa mente carnal se va desgastando y no te atormenta más. Sí, porque antes de esta dispensación el hombre terrenal te hablaba con autoridad y te humillaba, pero en esta nueva dispensación ya le quitaron su reinado y ya no tiene potestad sobre ti. Pero ese hombre espiritual va renovándose en conocimiento y poder cada miércoles y cada domingo. Privilegiados somos todos los que hemos participado de estas dos dispensaciones y que todavía estamos firmes aquí con Melquisedec Lisbeth, porque de todos los que el edificador reclutó, no todos entraron por la puerta angosta. Dios escogió a un grupo para que sean sus primicias que irán a salvar al resto de la humanidad. Pero esa elección no fue hace miles de años atrás, ni es la que determina tu salvación, sino tu oportunidad de llegar hacia la puerta. Pero te toca a ti hacer el esfuerzo de entrar por ella. Vamos a leer lo que Cristo dice sobre eso en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto nos quiere decir que no todos los que se acercan o conocen sobre esa puerta son capaces de entrar. También esto nos confirma que Dios te garantiza tu salvación si logras entrar por la puerta, y no porque te predestinó para salvación. Más adelante les voy a hablar más sobre esa predestinación. Pero ahora veamos quién es la puerta por la cual uno debe entrar para ser salvos. En Juan capítulo 10, versículos 7 al 9.
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya hemos identificado quién es esa puerta. Cristo mismo es la puerta donde se halla la salvación. Pero ¿cómo es que uno puede identificar que ha llegado a Cristo? Primero que todo, Cristo tendría que estar presente y alguien tuvo que prepararle el camino para poder identificar a esa puerta, porque está escrito que vendría uno antes de Cristo. Vamos a ver lo que dice en Mateo sobre el que clamaba en el desierto, capítulo 3, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan clamaba diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, pero él no te dijo que había una puerta por la cual deberías entrar para que veas al reino. Eso me tocó a mí, Cristo mismo en su segunda y última manifestación. Por eso la palabra dice varias veces, el que tiene oído para oír, oiga. Ahora miremos lo que dice el profeta Malaquías sobre ese que venía antes de Cristo, en el capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Melquisedec Lisbet grande y terrible. Ya el profeta Elías vino antes de este día grande y terrible. Ya hemos visto a muchos que intentaron entrar por esa puerta, pero no pudieron. Es un esfuerzo que debes hacer para lograr entrar, porque hay una ley en tus miembros que se rebela contra la ley de tu mente. Y si se rebela, es porque se niega a obedecer a la autoridad puesta por Dios. Es a través de la ley que el pecado ha sido conocido. Mientras la ley no fue levantada, el pecado estaba bien escondido y no se rebeló contra el Espíritu. Pero apenas se aplica la ley, el hombre de pecado se rebela contra su enemigo. La ley del Espíritu en verdad no es tu enemigo, pero por la rebeldía del hombre terrenal, él lo ve así. Mis santos ángeles son más que vencedores en Cristo, porque como yo he vencido, ustedes también han vencido conmigo. Nadie debe decir que no puede vencer a la mente carnal, porque si yo vencí, todos pueden. No hay excusa, o te agrada la luz o no te agrada, y punto. Muchos han procurado entrar, pero no vencieron. Solo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no conocen la voz de su pastor Melquisedec Lisbet no han podido entrar por la puerta, aunque participaron en la dispensación anterior. Si no entraron por mí, que soy la puerta hacia el reino de los cielos, no están salvas. Una vez salvo, siempre salvo, solo le aplica a los que han entrado por la puerta y están disfrutando de los pastos donde fluye miel y leche. Ahora veamos quién es el que va delante de las ovejas después que han escuchado su voz y le siguen. En Juan capítulo 10, versículos 1 al 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ya el portero Melquisedec abrió la puerta para que mis ovejas entren conmigo al reino de los cielos. Pero los que no reconocieron mi voz, se dejaron engañar y fueron secuestradas por hombres perversos y malos. Miremos la parábola del sembrador para que podamos entender qué fue lo que les pasó a los que no pudieron quedarse en el camino y entrar por la puerta estrecha. En Mateo capítulo 13, versículos 19 al 22. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algunos solo estaban asomados a la puerta mirando, pero no han logrado entrar. Tienen muchos bienes en el monte Sinaí, les gusta la esclavitud de su mente carnal y no saben que están en camino de muerte. Mira lo que dice Salomón en Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Les quiero decir algo muy importante a todas las vírgenes insensatas y todos los que conocen de mí y se niegan a vivir en este orden perfecto. Una vez que hayas escuchado mis mandamientos y escoges no vivir de acuerdo con ellos, no creas que te va a ir fácil. Tendrás mucho sufrimiento hasta que mueras. Ustedes le han hecho afrenta al Espíritu de gracia y eso conlleva graves consecuencias. Hay muchos que creen que pueden seguir viviendo la vida como antes, aún después de haberme escuchado, y les digo que no es así. Mira cómo dijo Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Después de leer el versículo 22, podemos entender por qué esos dos hombres gadarenos que estaban endemoniados le pidieron a Cristo que si los echaba fuera, que les permitiera ir a un hato de cerdos. Ellos se negaron a entrar por la puerta y por lo tanto cualquier persona que no elige este camino, el único camino hacia la vida eterna, ha escogido la esclavitud y las tinieblas, no quiere estar cerca de Dios y es considerado un perro que vuelve a su vómito y a una puerca lavada que se revuelca en la suciedad. Ahora vamos a entrar a explicar lo de la predestinación. Miremos lo que significa la palabra. Efecto de decidir anticipadamente el destino de una persona o cosa. En la dispensación anterior nos apoyábamos en el siguiente versículo para decir que estábamos predestinados antes de la fundación del mundo. Vamos a leerlo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Un ejemplo vigente de la predestinación es la parábola de la fiesta de bodas, donde el rey decidió con anticipación hacer una fiesta de bodas para su hijo, y él invitó a un grupo de personas. Sin embargo, de ese grupo, todos tenían excusas para no ir a la boda. Ellos eligieron no ir a pesar de que el rey había predestinado ese grupo para ser los primeros convidados. En esta dispensación hubo muchos invitados a la boda, pero rechazaron la invitación del rey y hoy no están aquí disfrutando de nuestras fiestas, las bodas del Cordero. Fueron predestinados para llegar hasta la puerta estrecha, pero no lograron entrar. Recuerden lo que expliqué sobre los vasos preparados para honra y para deshonra. La predestinación no significa que fuiste preparado para salvación o para condenación, sino predestinado para ser introducido al camino hacia la transformación. Pero aunque estén en el camino para entrar, no quiere decir que estando aquí se salven, porque las primicias son los que han dado buen fruto. El que rechaza la santificación a la cual yo los llevo, no ha rechazado a una simple mujer,
sino que ha rechazado a Dios mismo. Miremos cómo dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Miremos lo que significa la palabra desechar. Tirar o apartar una cosa que se considera inútil. Para las insensatas, la santificación que yo les enseño a vivir es inútil. Ellos ya tienen en sus mentes que no importa cómo se comporten, son salvos, siempre salvos, y Jesucristo va a regresar para transformarlos. Yo, siendo justa, no pienso que es correcto que Dios me premie con la transformación sabiendo que estoy haciendo todo lo contrario a lo que le agrada. Si tú eres un adúltero y un ladrón y piensas que Dios te va a transformar así, lo que estás diciendo es que Dios es un adúltero y un ladrón también y que le agradan esas cosas. ¿Dónde estaría la diferencia entre el pueblo santo de Dios y el resto del mundo si en verdad a Dios le agrada la inmundicia? Por eso tienen por nombre vírgenes necias, porque son brutas en pensar que Dios, un ser tan perfecto y puro, va a transformar a una pila de desordenados, infieles, borrachos, mentirosos y ladrones. Les digo lo que el rey siempre dice, no te vistas que no vas. Te garantizo que a ti no te van a transformar, virgen insensata. Mientras que no procures entrar por la puerta estrecha, no hay vida eterna para ti. Un abrazo fuerte para todos esos fieles a quienes sí les agrada vivir en este orden tan lindo que te trae justicia, paz, gozo, sanidad, prosperidad y reposo eterno. Les amamos para siempre y nos vemos muy pronto.